Estás viendo Travesía Agropecuaria. Bienvenidos amigos de Travesía Agropecuaria. Hoy nos encontramos nuevamente en la empresa Agrotodos SAS, en la granja María del Carmen, en el municipio de Cumaral, departamento del Meta. Hoy vamos a hablar sobre el tema de ganadería. Recuerden que en un programa anterior hablamos de la importancia de lo que es la producción avícola. Pero resulta que cuando uno produce aves, también produce un subproducto que se llama pollinaza. ¿Y qué es la pollinaza? La pollinaza es ese excremento de las aves. Una vez consumen el concentrado, ellas defecan. Eso que se defeca queda en la cama de los galpones, que normalmente utilizamos cascarilla, y en esa cascarilla pues vamos a tener entonces un compuesto orgánico mezclado con la cascarilla. Nosotros a ese proceso le hacemos un proceso de sanitización para garantizar que todas las bacterias, hongos sean eliminados. Es un proceso muy sencillo que con temperatura hace que todos esos virus, bacterias, hongos desaparezcan. Esa pollinaza así tratada, sanitizada, posteriormente entonces viene y se riegan los potreros. Entonces vamos a tener un componente de abono orgánico y nos va a producir una gran cantidad de biomasa por unidad de área. Entonces aquí son potreros de 1 hectárea y en esos potreros de 1 hectárea, entonces gracias a esos abonos podemos aumentar la capacidad de ganado por unidad de área. Bueno, nos encontramos con el segundo grupo de estudiantes del colegio Jorge Eliezer Gaitán de Puerto Gaitán, aquí con el profesor César Cuestas. Están haciendo el aforo. Ustedes ven ahí un tema de un cuadro hecho en PVC de 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro por 1 metro, o sea 1 metro cuadrado. Y están sacando el pasto y están mirando cuánto está produciendo. Entonces serían 1800 gramos está produciendo 1 metro cuadrado de ese pasto. Entonces vemos aquí, eso nos podría hacer un aforo de 1 metro cuadrado, produce 1800 gramos. Es decir, multiplicado por 10.000 nos da 18 toneladas en 1 hectárea. Y por eso es que se puede tener toda esa cantidad de animales. Ustedes aquí encuentran todos estos animales. Aquí son 6 hectáreas y tenemos 36 animales. 6 hectáreas, 36 animales. Y les estamos dando un suplemento en ese momento que tenemos algo anormal, que es una lluvia excesiva aquí en el departamento del Meta. Hemos tenido unas precipitaciones por encima de los promedios normales. Eso afecta a los pastos, entonces por eso en este momento, en pleno invierno, les estamos suministrando palmiste como una ayuda a estos animales. Pero normalmente, en los inviernos normales, tenemos esa cantidad de animales por unidad de área, o sea, hasta 6 animales por 1 hectárea. En el verano, entonces les damos suplemento, les damos palmiste y con eso logramos que durante todo un año de proceso pues tengamos unos rendimientos importantes de ganancia de peso. La empresa Agrotodo tiene un paquete tecnológico de ganadería que hacemos una mezcla de lo que es confinamiento y lo que es potreros. Entonces tenemos un establo en donde ahí entran lotes de animales, 70 animales entran a un establo. En ese establo duran durante 2 meses y medio. Les vamos a dar 1 kilo de concentrado, les vamos a dar sal y les vamos a dar agua y pasto de corte. Esos animales destetos de 8 meses que llegan ahí, durante 75 días se consumen 75 kilos de concentrado, 1 kilo diario. Se consumen aproximadamente 13 kilos de sal y se consumen el 10 al 12% de su peso se le da en pasto de corte. Posteriormente pasan a otra granja y en esa granja duran durante 10 meses. En esos 10 meses son praderas, normalmente pasto llanero. Ahí en esos 10 meses pasan después a las granjas de engorde durante 5 meses para un total de 17 meses y medio. Es decir, animales que llegaron de 8 meses. Con 17 meses y medio salen de 25 meses y medio, o sea, 2 años, 1 mes y medio.
y ya salen con animales con pesos cercanos a los 490 kilos. Ese es el tema que hemos venido trabajando en los últimos años. Agrotodo SAS con algunos amigos ganaderos hemos hecho esa alianza estratégica. Nosotros ponemos nuestra infraestructura de las granjas, ellos ponen el tema del ganado y ahí repartimos utilidades 50%. Es un tema de ganadería bien interesante porque nos permite sacar animales al mercado de 2 años de 25.5 meses, 2 años y 1 mes y medio más, con pesos cercanos a los 490 kilos.